El podcast de hoy es traído a ustedes por Wingstop, los expertos en el sabor. Algo que yo aprendí aquí, que yo hacía que era rookie haciéndolo, pero lo acabo de probar, es que tú tienes, si tú pides tus alitas plain y las salsas por el lado, estás mal. El sabor no te lo llevas completo. Tienes que pedir y ponerlos completas en lo que sea, con barbecue, con lemon pepper, con búfalo, con lo que sea. Lo haces juntito y ahí sí va a haber la explosión de sabor que se supone que te lleves de la experiencia de Wingstop. Gracias, Wingstop, y seguimos con el episodio de hoy. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, directamente desde el Wingstop de Montelledra. Pueden ver la gran variedad de alitas y picaderas que tenemos, que ya nos saltamos, ya mismo vamos otra vez a la segunda ronda porque esto llegó. Pero antes de presentar a mi invitado, quiero darle gracias a Wingstop, a todos los nuevos seguidores que han entrado. Por favor, suscríbanse, comenten, hagan todas esas cosas bonitas. En el día de hoy, además de Alita y de Monchi, ¿sabes lo que vamos a estar hablando? De la BCN. ¿Qué es la BCN para los jíbaros que no saben lo que es? El Baloncesto Superior Nacional. Hoy vamos a estar de baloncesto, vamos a estar hablando de Puerto Rico. Y pues quise traer, diría yo, y me atrevo a decir que las de las páginas oficiales de cobertura de la BCN en Puerto Rico, la guerra del BCN, Héctor Santiago. Héctor, bienvenido a Café Hermano. No, agradecido por la invitación y listo para hablar de lo que nos gusta, que es el BCN. Mano, tu página, leyendo un poquito de tu historia y viendo por ahí, haciendo mi research, tú ya desde el 2011 haciendo esta página. Exacto, desde el 2011 empecé como un grupo, que antes en Facebook lo que eran grupos y ha ido evolucionando a lo que es hoy día. Para la gente que no sabe, porque me gustaría tratar de... Yo sé que mucho fiebre va a ver esto, pero me gustaría también que la gente que pues no entienda muy bien el fenómeno de la BCN que es ahora hoy día, de lo que era antes, de la historia del BCN como tal, a lo que es hoy, lo que se conoce hoy como la BCN y cómo ha evolucionado. So, creo que tú eres la persona perfecta para hablar obviamente, de lo que has logrado con tu página y la historia del BCN como tal en Puerto Rico. So, me dijiste que empezaste en un grupo Exacto. y ¿qué fue lo que te dio con cubrir, pues básicamente la BCN? Porque para ese tiempo me imagino que no había nada, ¿o sí? Casi no había nada. Yo literalmente, aunque yo empiezo en el 2011, yo vengo desde hace siguiendo mucho tiempo atrás lo que es el BCN. El problema era que no había tanta cobertura sobre la liga. Para tú enterarte de la tabla de posiciones, por ejemplo, tenías que ver la sección de deportes del periódico. Ya. No había mucha gente que estaba cubriendo el BCN y entonces también las redes sociales cuando empieza el boom es particularmente para el 2011, 2012 por ahí. Sí, ahí fue como que Instagram tuvo su boom más o menos. Exacto, Facebook, Instagram, después vino Twitter que ahora es lo que conocemos como X. Pero me preguntaba qué me motivó a mí para iniciar como Ajá. tal el proyecto. Yo notaba cuando las redes sociales estaban dando sus primeros pasos que la gente siempre se metía en las publicaciones de los otros equipos, como que la tiraera, lo que nos tienen acostumbrados a los puertorriqueños. Ah, Y te voy a adelantar, de ahí es que surge el nombre. Por eso es que se llama la guerra del BCN. Es ya. porque yo noté esas discusiones entre fanáticos en las páginas de los equipos oficiales y los grupos para aquel entonces. Entonces, yo pienso, ¿de qué manera yo puedo canalizar toda esta energía de los fanáticos en un solo foro? Así es que empieza esto. Sí, sí, hace sentido porque... Y antes de seguir con el episodio de hoy, quiero darle las gracias a Fuse Telecom, que esto se subió en microsegundos al internet. Gracias a ellos, internet sin problema. Seguimos con el episodio de hoy. Creo que desde que yo iba chiquito, o sea, chiquito a los juegos de la BCN con mi papá, yo siempre fui vaquero toda mi vida mano, eso se ve. Yo me acuerdo que papi siempre, no, cuando se acababan los juegos, cuando los vaqueros ganaban era una euforia, y si ganaba otro pueblo de la isla, era como que, vete, ¿sabes? Era como que algo bien fuerte. Yo me acuerdo, yo tengo recuerdos vivos del chamaquito de eso, de salir del coliseo, y como que papi, mano, del punto detrás mío, qué sé yo, porque era. Y hoy día, pues, ni se diga. ¿Tú crees que eso ha mermado con el tiempo o ha seguido siempre siendo, pues, una guerra?
ha mermado un poco la intensidad de los fanáticos en las canchas, porque antes había un montón de incidentes, desde tiradera de silla, literalmente, si no me equivoco, en los 70 a los 80, un alcalde aflojó un disparo, ¿Qué? literalmente de Roberto Clemente. Era mucha la intensidad. Ahora ha mermado un poco. Sí, obviamente los fanáticos siguen asistiendo en la cancha, pero ese furor, si puedo decir así, o descontrol, que también se pudiera llamar, ha mermado. Y yo creo que es positivo, porque tampoco queremos ver incidentes en un ambiente que se supone que sea familiar. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que diste en el clavo, que ahora la BCN se ha transformado en un ambiente que es familiar, porque eso debería ser. Correcto, exacto. Tú quieres ver el papá con los nenes o con la familia completa viendo los juegos. Exacto. Algo local y algo diferente de hacer que no sea estar bebiendo por ahí. Sí, sí. Yo te diría que cuando tú miras el escenario actual del BCN, quizá una franquicia que todavía da indicio de cómo era el BCN antes es precisamente San Germán, por ejemplo. La pasión que tienen los fanáticos allá, siempre llenan las canchas, siempre están apoyando a su equipo. Yo pienso que lo que es San Germán, ahora Bayamón, que se está llenando mucho, son dos de las franquicias que si lo comparo con el BCN que tenemos anteriormente, todavía hay indicios de ese tipo de fanaticada ahí. Vamos a empezar más o menos, antes de que me sigas contando tu historia y toda la evolución del BCN. ¿Qué tú crees y qué tú has visto que la fanaticada más hardcore a través de los años? Como que... Y la evolución de eso para ir... Que tú has visto en tus redes, me imagino que puedes ver quién... Mira, tanto en las redes como presencialmente en las canchas. Nuevamente te menciono a San Germán. Y lo vimos contra la serie final contra Bayamón, la intensidad que había. En uno de los partidos, literalmente los árbitros tuvieron que salir escoltados de la cancha. Por mencionarte a San Germán, yo pienso que es la fanaticada más intensa, más apasionada. Eso ha ido mermando poco a poco, pero todavía está ahí. Bayamón. Bayamón definitivamente tiene que estar ahí. Te digo también Quebradilla es otra fanaticada que aunque ha mermado bastante, antes era demasiado intensa. Al punto de que movieron juegos de esa cancha Isabela para darle una penalidad al equipo por el descontrol que tenía la Por eso fue que Phil Jackson duró que... Ni Isabela ni Quebradilla. como tres meses. Sí, y Ponce, recordamos hace unos cuantos años atrás, en un juego, si no me equivoco, fue semifinal contra Santurce. Precisamente los fanáticos pegaron a tirar a la cancha y tuvieron que suspender el juego. Wow. Cuando tú lo comparas con ahora, prácticamente el cambio es drástico, pero de fanaticadas hardcore, como te digo, San Germán, Bayamón, Quebradilla, Ponce. Ok, pues seguimos en esa disputa de los equipos y de la BCN en general. Pero pues, volviendo a la guerra del BCN y cuando empiezas la página, ¿cómo tú la ves? Porque sigue siendo como un hobby. Tú lo sigues viendo como un hobby y lo sigues viendo porque ya tú has saliste en el SMI el año pasado, ¿verdad? Exacto. Hace como un año atrás, uno de los principales. Para la gente que no sabe qué es el SMI, ¿qué es el SMI? Sí, básicamente es un estudio que se hace mayormente por la Asociación de Mercadeo de Puerto Rico, en donde obviamente se consulta a las personas sobre los medios que más consumen, los podcasts que más escuchan. Entonces, tú saliste los top 5. Exacto, salí top 5, que no me lo esperaba, no lo creí hasta que me enseñaron la evidencia, pero le tengo que agradecer a la gente porque nunca me esperaba salir ahí. Sí, eso está... Sí, eso es increíble. Eso me imagino que no te lo esperaba. No, y al sol de hoy ya va casi un año y todavía me impresiona. Ya. ¿Cuándo es que sale eso ahora Está a punto de salir, básicamente tengo entendido que a finales de mayo sale el del 2025, que hay que ver a ver qué pasa ahora. ¿Cuándo fue la BCN siempre? Porque tú empiezas la BCN y yo sé que en algún momento la BCN como que no se daba, ya no se escuchaba por ahí, que eso lo creo que lo estábamos hablando un poco por el aire, pero ¿cómo tú puedes ver la evolución de la BCN desde tu cobertura hasta ahora, hoy día? Mira, si empezamos desde 2011 un poquito más adelante, tú puedes decir, mala mía que te interrumpa, y para completar un poquito el pensamiento y la pregunta, tú puedes decir que en algún momento tú temías que la BCN como que iba... Definitivo. Yo temía en un punto que desapareciera, porque estábamos viendo que cada vez eran menos franquicias. Seguían reduciéndose las franquicias, problemas económicos en los equipos que no le pagaban a los jugadores. A ese punto. Inclusive San Germán hace
cuántos años atrás, la liga tuvo que administrar ese equipo por un año. Por las deudas que había, no habían apoderados que querían la plaza, y obviamente ya tú tenías el equipo estructurado, la temporada estaba al lado, y la liga se tuvo que hacer cargo. Wow. So, ese escenario versus lo que estamos ahora. Pero tocándote un poco, que era lo que me preguntaba, antes la cobertura era casi cero. Tú tenías que ver el periódico para enterarte. El BCN obviamente tenía su página web, pero no la actualizaba mucho. Inclusive cuando empieza el boom de las redes sociales, no le sacaron el provecho, te lo tengo que decir. El provecho que se supone que le sacara el BCN en ese inicio a las redes, no lo hicieron. Y eso prácticamente me abrió la puerta a mí. Ajá. Porque yo vi el boom, la oportunidad y lo fui cubriendo. Eso sigue poco a poco. Yo recuerdo que para ese entonces 2, 3 páginas como mucho era lo que cubrían el BCN. Y no era el BCN solamente, cubrían también la NBA y otros deportes también. Así que especializada como tal, si no más recuerdo, creo que era yo y quizás otra persona más. Ahora bien, damos fast forward a cuando entra Yadier Molina con los Vaqueros de Bayamón. ¿Qué año fue esto? Valga, ahí me cogiste como tal el año específicamente. Pero fue antes Pero de que fue- entraran todos los artistas. Ahora que recuerdo, cuando estuvo la pandemia, que fue La burbuja. la burbuja del BCN, Ajá. ahí Yadier estaba. So, si no me equivoco, 2019 o 2020, por ahí, Ya. como tal. Entonces Yadier Molina entra a los Vaqueros de Bayamón, es la primera figura de renombre que entra, deportista que entra al BCN. Y Yadier empezó a mejorar el espectáculo que se daba en cancha. Porque antes tú no veías bailarinas en la cancha. Antes tú no veías show de medio tiempo. Él fue el que fue integrando poco a poco ese elemento de espectáculo en los juegos del BCN. Sí, como tú, cuando tú vas a un juego de NBA, si pues hemos logrado un juego, sabes que es como que un... Ah, wow, esto es un entretenimiento completo de la hora que tú supone que estemos aquí. Exacto, entonces es una experiencia completa que el fanático también quiere ver cuando va en Sí, cancha. sí. Entonces entra Yadier, gana el campeonato precisamente en la burbuja, sigue siendo un gran trabajo, y ahí entonces surge el interés de figura, y la otra figura de renombre que entra luego de Yadier Molina es precisamente Bad Bunny. Con los Bad Bunny fue el segundo. Si no me equivoco, fue el segundo. Yo sé que después de Bad Bunny fue Anuel, con los Capitanes. Fue Anuel, Fabián y después Ozuna. Ozuna, exacto, fue en ese orden. Entonces, cuando Bad Bunny entra, pasaron yo creo que semanas. Cuando explota la noticia que a nadie se lo esperaba, que Anuel compró a los Capitanes de Arecibo. Nadie se esperaba eso, porque ese equipo era de Luis Montserrat, que era el apoderado más exitoso en el BCN. Wow. Y él dio una ventana, creo que fue de 6 o 7 años para retirarse, y él continuó llevando ese equipo a múltiples campeonatos. Nadie se esperaba la venta, y cuando entonces entra Anuel y entra Bad Bunny, yo recuerdo como si fuera ayer ese primer juego en el Choliseo, entre Cangrejeros y Capitanes. Eso fue sold out. Sí. Y recuerdo que Bad Bunny estaba en ese juego, Anuel entró por la otra parte también, recuerdo en ese juego, y ahí empezó el boom. Ahí, literalmente, si yo marco una línea de tiempo, esa entrada, después de Yadier fue un poco, pero cuando entró Bad Bunny y Anuel, esto explotó, como dicen por ahí. Sí, que ahí fue que tuviste como que, espérate, hay un chance a la BCN como tal, como que se revivió por completo. Sí, porque también el BCN, buena por su parte, esa temporada en particular es obviamente las figuras del ambiente artístico, particularmente de reggaetón, estaban asistiendo mucho a la cancha. Y cada rato que aparecía uno le tiraban la foto, el video, y eso era, las redes sociales del BCN se iban virales. Ajá. Una cosa increíble. Y de igual manera, cuando se fue viral, ya estamos viendo un cambio en el perfil del apoderado. Antes, el apoderado del equipo era el dueño de la panadería, el doctor del pueblo, ¿entiendes? El comerciante del pueblo. Sí. Ahora tienes a Bad Bunny, tienes a Ozuna, tienes los de la Ley 60, lo tienes en Guaynabo y lo tienes en Quebradilla. En Arecibo tienes al dueño de una compañía reconocida también de construcción en Puerto Rico. Ese perfil ha ido cambiando. Y como te decía, antes, como no estaba el capital corriendo y eran apoderados de bajo perfil económico, los jugadores que te llegaban aquí no eran de tanto renombre. ¿Cuándo entonces fue el boom
yo te diría, de jugadores reconocidos NBA, Quebradilla obtiene una venta de manera sorpresiva. El apoderado que era de Quebradilla vende a la que es ahora básicamente socio, que se llamaba Dion New, que Ajá. era de la ley 60. De la noche a la mañana, porque inclusive los fanáticos lo estaban criticando de dónde están los refuerzos, faltaban 2 semanas y nadie sabía de los refuerzos. De la noche a la mañana, zumba la noticia que él vuela en un jet privado a Brandon Knight y a Hassan Whiteside. Y todo el mundo, ¿qué es esto? Eso fue otro punto en términos de refuerzo que yo te diría que marcó un antes y un después. Wow. Que ya se estaban viendo nombres, porque Michael Beasley jugó con Santurce, aunque no le fue bien porque rápido lo sacaron. Pero entonces después que llega Hassan Whiteside y que llega Brandon Knight, Guaynabo anuncia de Marcus Cousins. Y no es que anuncia de Marcus Cousins. ¿Tú sabes quién le hizo un breaking news a la noticia? Bien. Adrián Wu. El apellido es difícil, pero le dice Wu en la NBA. Es el insider más reconocido globalmente de la NBA. Él fue el que puso que los Mets de Guaynabo firmaron a DeMarcus Cousins. Ah. Estamos hablando de un tipo que él se retiró. Ahora es Shams Charania el pro ahí. Pero te digo que es la figura con creo que 50 millones de seguidores. Una cosa increíble. Y él hizo un breaking news del BCN. A ese punto. Que todo el mundo estaba en shock. Sí, que eso fue el verdadero boom. Eso fue un boom. Otro boom más de los que Entonces, muchos que hay. súmale que nadie esperaba que LeBron James apareciera en un juego de los Vaqueros. Diablo, verdad, cabrón. Yo decía, ¿qué carajo celebró en un juego de los vaqueros? Que después de eso creo que Bayamón perdió como 8 juegos consecutivos y decía que era la saladera por LeBron. Pero cuando te añado las dos cosas, primero, la entrada de apoderados con alto perfil económico Ajá. ha elevado el BCN. Y yo te diría también, añadiendo como ingrediente por ahí, que la entrada de Anuel, la entrada de Bad Bunny, Yadier Molina, estas figuras reconocidas motivaron a la juventud a empezar a mirar el BCN de cerca y empezar a crear sus podcasts, a crear sus programas, porque el ecosistema que vemos ahora de programas de BCN, antes nada de eso existía. Ahora tú abres YouTube, escribes BCN y te pegan a salir. Yo De te todo. aseguro, más de 15 programas vas a conseguir. De todo Wow. un poco. Y el boom fue ese. Y que tú, en tu página como tal, que tú, ¿sabes? ¿Viste oportunidad cuando pasaron todos estos booms? Porque llegaste a estar auspiciado, has tenido un par de auspicios en la página como tal, tú simplemente cubriéndolo. Y no solo eso, que también tú tienes unas estadísticas hasta más eficientes que la misma liga a veces. Porque hay veces que yo busco algo, o detalles de ciertos juegos, o puntuaciones, o posiciones, y tú estás más al día a veces que la misma vez. O sea, ¿cómo tú pudiste? Esa información debe ser bien complicada conseguirla. ¿Cómo tú te organizaste? ¿Cómo tú viste viendo mientras seguía pasando el tiempo? ¿Cómo lo viste más fácil? ¿O qué fue lo que tuviste que hacer? Mira, por lo menos ahora es más fácil porque tú tienes todos los juegos en YouTube. Ajá. Antes eso no existía. Inclusive ahora hay una plataforma que se llama FIBA Live Stats, que por ahí es que tú te enteras de todos los resultados. Antes eso tampoco existía. Así que tú tenías que escuchar los juegos, ¿por dónde? Por radio. Wow. Muchas veces esa era lo que yo me jugaba. Tener múltiples radios, escuchando cómo transcurría el partido. Diablo, Entonces cabrón. poner luego los resultados. Y precisamente llegó un punto, antes de que entrara este boom, llegó un punto donde yo tenía más seguidores que la misma liga. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Wow. Obviamente cuando empieza Bad Bunny, cuando empieza Anuel, se pueden a publicar obviamente fotos de figuras del género y todo, y eso se fue viral. Ahí es que el BCN como tal empieza las redes sociales a hacer un boom increíble. Obviamente me pasaron, eso no hay duda alguna. Inclusive mucha gente piensa, tú te ves como la misma competencia de la página oficial del BCN. No, yo me veo como un complemento. Inclusive hemos trabajado de la mano, muchas veces ellos me... Sí, eso te iba a preguntar porque, pues, ¿sabes? Tú eres como... debe ser como algo que pueden usar a favor. ¿Sabes? No hay nada que en la competencia ni nada, al revés. Exacto, yo no los veo como competencia, al contrario, ni ellos tampoco me dan a mí competencia, es un complemento. Al revés, exacto. Porque inclusive, sí, obviamente, las páginas oficiales del BCN tienen una limitación. Hasta que una noticia no sea 100% oficial y esté el contrato firmado, tú no lo puedes anunciar.
Esa es la ventaja que yo tengo. Sí, que tú puedes, hay 2 o 3 chismes, tú puedes comer. Mira, escuché esto. Exacto. Obviamente, Todavía falta confirmarlo, pero eso es lo que escuché. eso es otra cosa. Yo soy bien celoso con la información que yo comunico. Porque tengo que ser súper responsable Sí, sí. por la cantidad de gente que me sigue. Si yo publico algo, yo tengo que asegurarme 100% que eso es oficial. Pero como te digo otro, eso te puedo decir un desliz. Ya. Y es la situación de Dio Howard. ¿De No cuál? sé si la novela de Dio Howard, Ajá. en BCN, Ajá. que obviamente los principales periódicos del país anunciaron que Dio Howard había firmado con los Mets de Guaynabo. Y eso explotó las redes sociales. Yo veo que lo están reportando todos los diarios principales del país, lo tiré, como todo el mundo lo hizo. ¿Y tú de dónde carajo sacan esto? Y después, como el problema fue que después pasa el sorteo del BCN, le pregunta a un gerencial de Guaynabo y él dice, ni lo niego ni lo confirmo. Claro, obligado. Y era porque estaban vendiendo abonos, Ah. como locos. Pero después se confirmó de que fue que él hizo una visita para conocer a Puerto Rico, para dar a conocer su fundación, y no era que iba a jugar aquí. Pero eso fue una de las pocas veces que salió una noticia. Yo me acuerdo de ese chisme que todo el mundo, ¿qué? Sí, sí, que después había gente pidiendo los abonos para atrás que le devolvían Es el dinero. verdad. Eso pasó. Wow. ¿Y qué noticias has compartido a través del tiempo que te has tenido que echar para atrás? O porque no te había compartido esto, mira, mala mía, Corillo, pero... Mira, son bien pocas. Yo te diría esa. Ujú. Y quizás alguna otra, pero es porque, por ejemplo, algún apoderado lo comunica en un medio y después pasa que se echa para atrás el jugador y no termina no firmando. Ya. Pero es una información que comunicó el gerencial o el apoderado, que obviamente uno le tiene que dar un grado de veracidad, porque es el gerencial del equipo. Lo que pasa es que luego se pueden caer conversaciones. Por ejemplo, Taco Fall, que es un gigantón, yo creo que mide como 7'6 o 7'8, que ahora está en Australia. Quebradillas lo anunció oficialmente, pero después no lo trajo. Después que se anunció que él venía, no lo trajo. Entonces son cosas así que los equipos lo anuncian, inclusive, que ahora se me escapa el nombre, lo tenía ahora mismo, se me escapó, pero un jugador que fue, si no me equivoco, número 1, número 2 selección en la NBA, Anthony Bennett, que lo anunció Santurce. Él no terminó jugando ese, que eso puede pasar regularmente. Pero y a ti no te... ¿Cómo te digo? A ti no te invitan a estas entrevistas o los mismos equipos como, mira, ven, para que entrevistes después o antes del juego, como hacen en el NBA, que son estos open tables. O sea, no sé si eso se hace aquí, porque yo los he visto, pero los he visto por las páginas de los equipos. Pero ¿entiendes por dónde voy? Que... Sí, hay varios equipos que han hecho, por ejemplo, tú ves en la NBA que luego que se acaba el partido hace una conferencia de prensa. Sí, sí. Por lo menos Santurce lo veo que lo hace bastante. Hay muchos equipos que lo hacen consistentemente. Obviamente puedo entender que lo hagan a través de su plataforma porque al final del camino tú puedes monetizar ese contenido. Claro. Y se entienden como tal. Sí, la limitación de tiempo es un factor para mí en términos de estar todas las noches en las canchas, no puedo. Pero al final del camino, yo entiendo los equipos porque si yo tengo la decisión entre transmitir a través de mi página o una plataforma alterna, voy a seleccionar la página oficial porque aumento en seguidores, lo puedo monetizar y ahí me alcance. Ahora mismo, ¿tú ves viable vivir de esto, de la cobertura de la BCN? Pues obviamente para ti. Ahora mismo, si yo quisiera, puedo. Ya. Pero al final del camino yo veo esto más como un hobby. Sí. Siempre lo voy a ver como un hobby. Siempre nunca va a ser mi trabajo principal. Sí, sí, me imagino también que Pero también, ¿qué vas a hacer cuando no hayan juegos? por eso tiene un gran punto. Obviamente el BCN casi siempre se acaba a finales de agosto. Ajá. Que no te creas. Esa es la particularidad del BCN. Que aunque se acaba la temporada, siempre hay noticias. Sí, siempre hay noticias. Sí, Siempre hay sí. noticias porque siempre o te votan un dirigente justo cuando se acaba la temporada, Ajá. o de la nada sale un cambio, un blockbuster de jugadores estrellas. Que esa es la ventaja del BCN, que aunque se acaba a finales de agosto, tú vas a tener noticias. Entonces, por otra parte, tú tienes que el sorteo Ujú. de jugadores de nuevo ingreso, tienes la agencia libre, tiene cuando los equipos anuncian su reserva. Así que al final del camino tienen noticias todo el año. Me interesa saber también esto de la evolución de la BCN como tal y también del fanático.
¿cómo tú lo has visto que ha evolucionado el fanático como tal? Sabes, que obviamente es bueno, porque más gente lo ve. Pero antes era... O sea, antes cómo era y cómo es ahora. O sea, ahora tú lo ves un perfil más joven, que tú dices contra, pues obviamente eso es lo que uno quiere, pero... O sea, ¿cómo tú lo ves bajo tu perspectiva? Sí, sí, antes como, aunque en algunas franquicias en particular tú todavía ves ese perfil de adulto mayor, si Ajá. podemos llamarlo así. Si bien en su mayoría es adulto mayor, pero sí poco a poco se ha visto un cambio. Y hay que darle mucho crédito a cómo el BCN ha manejado su mercadeo. Y precisamente yo marco el punto desde que entró Yadiel Molina, desde que entró Bad Bunny, desde que entró Anuel, porque a la misma vez, como son figuras que siguen la juventud empezó a interesarse más por el BCN. Y también lo que es el boom de las redes sociales, porque antes, como te decía, si tú querías ver un juego, obviamente o vas a la cancha o pones una emisora AM, que sabemos que la juventud no escucha mucho radio AM, y ahí es que te enteras del partido. No habían transmisiones por YouTube ni nada. Ahora, poco a poco, es que la liga ha hecho su transición, que ahora tú ves, puedes disfrutar los juegos por YouTube. Antes no habían juegos televisados. Y si había, Ahora tú ves a YouTube y tú ves cualquier juego que tú exacto, quieras. Está inclusive cabrón. si está televisado, tú lo puedes ver por YouTube. Y es libre de costo también. Que eso es otro punto también que se ha debatido, si el BCN debería cobrar o no por esos servicios. Pero antes la cobertura era limitada y yo creo que eso también limitaba lo que era que ese joven pudiera seguir el BCN. Casi siempre iban a las canchas porque el papá era fanático, se llevaba al hijo, entonces Sí, ahí sí. se compartía de generación en generación. Pero definitivamente ese perfil yo lo veo cambiando drásticamente ahora. So, volviendo más o menos como que a las rivalidades y los bochinches de tiempo. Ajá. Yo he escuchado, porque yo soy abonado de los cangrejeros. Y pues ya hay de perfiles, gente como yo que entró obviamente después del boom de los artistas. Que yo ya ahí fue que yo me mudé, whatever. Y también tengo abonados que son años y años, llevan en Santurce. ¿Sabes? Antes y después. O sea, que escucho de todo. Y una de las cosas es que el equipo que tiene ahora, por lo menos Santurce, es igual o mejor equipo que el de cuando estaba Carlitos y Piculín. Digo, esas son grandes palabras. Yo todavía no me atrevería a Esto es algo que yo compararlo. escuché, no me caigan encima. Exacto. Yo no me atrevería a compararlo con esa magnitud porque aquello fue una dinastía como Ya. tal. Sí, hablando particularmente de los cangrejeros en este caso, este año tienen mucho mejor equipo que pasadas ediciones. Y también tú tenías una inconsistencia brutal en el coaching staff. Llegaba uno, lo votaba, llegaba el otro, lo votaba. Y ahora obviamente tienen a Nelson Colón, un dirigente probado y ganador. Yo creo que finalmente, porque siempre Santurce tenía un equipo ganador en cancha, pero siempre se quedaba en primera ronda. Casi siempre era con San Germán, para acabar de completar. Yo recuerdo hasta los otros días, cuando Varia estaba con Santurce, que jugaron en San Germán y se formó un revolú allá. Y San Germán terminó ganando la serie. Pero ahora, hablando de Santurce particularmente ahora, veo más estructura en el equipo. Obviamente Nelson Colón es un conocedor del básquet brutal también. Así que yo pienso que este año se juntó lo que es el roster ganador. Precisamente tú tienes que también tener un equipo técnico también que lo acompañe. Y de equipo, de los mejores equipos all time, ¿cuáles son los pueblos ganadores? All time, tú tienes la dinastía. O si pudieras ponerlo top 5. Ya, entonces no me atrevería, pero te lo puedo decir aleatoriamente. Ajá, aleatoriamente. Mira, tienes ese equipo de Santurce que mencionaste, Piculín, Arroyo. Tienes también, le decían los jinetes en Ponce, que estaba Toñito Colón, entre otros. Tienes la dinastía de Raymond Dalmau y Neftalí Rivera en Quebradilla, de igual manera. Yo te diría que esos son top 3, así sacándolo de mi mente. A los otros días en Ponce estaba Mike Harris y Ike Diogu. Esa combinación fue un back-to-back que literalmente no se ve mucho en el baloncesto superior nacional. Wow, tienes a los Titanes de Morovi cuando estaban con Mario Borler. Hay mucha historia ahí para que veas. Como que si tú fueras a seleccionar 5, tienes mucho material. Y una de las preguntas, porque empezaba a hacer preguntas, porque pues yo no soy el más conocedor de la BCN y una de las razones por las que estás aquí es para educarme un poco también y educar al pueblo, a la gente que nos escucha. Pero me dijeron, all time favorite
Bayamón versus Arecibo. De serie. Sí. Es que lo sé por qué lo dice, porque yo recuerdo ese, cuando estaba Pachi Cruz, el armador de los capitanes, Marcus Pfizer con los capitanes de Arecibo, que yo, honestamente, cuando trato de recordar un refuerzo tan impresionante como Marcus Pfizer, wow, hay que contarlo como tal. Pero sí lo puedo entender, porque las guerras que se formaron entre esos dos, particularmente en el Choliseo, eso fue épico. Yo creo que ese fue, si no me equivoco, ha sido el juego con más asistencia en el BCN hasta el momento. Pero ese fue ya para cuando estaba Anuel, ¿no? ¿O eso fue antes? No, eso fue antes. ¿Cuándo mucho fue antes eso? Que eso, si no me equivoco, Montserrat estaba todavía de apoderado. Y en ese equipo por Santurce todavía estaba Larry Ayuso. Ah. Si no me equivoco, estaba Bebe Dalmau, que era Ricardo, como tal, que es presidente ahora de la liga. Robert Tractor Taylor, en paz descanse también, que él falleció. Eso fue antes, pero esa serie fue épica. Y la rivalidad más grande que te has podido documentar y que Wow. has estado ahí. O Mira, simplemente documentado. wow. Arecibo y Quebradilla se sacan chicos. No se quieren ver ni en pintura. Yo te diría que esa es la rivalidad más fuerte. Y siempre pasa que siempre tú ves. Los pueblos que están cerca hay Exacto, más rivalidad. Y casi, por ejemplo, tú puedes tener una temporada que casi nadie va a Arecibo o que casi nadie va a Quebradilla en asistencia. Pero cuando esos dos equipos se enfrentan, es sold out o casi lleno. Entonces, si no me equivoco, en el 2017 fue que ellos dos se enfrentaron en una final. Y eso fue sold out todas las noches. Así que yo te diría que si tengo que escoger rivalidad, Quebradillas y Arecibo. Yeah. Una segunda, me gusta mucho Mayagüez y San Germán y Ponce. Esa combinación está bastante buena. ¿Cómo tú crees que la BCN ha hecho buen trabajo cuando pasan cosas así fuertes? ¿Tú crees fuertes y también que se supone que hagan algo, una multa o algo? Es un gran tema. Y de momento, pues no la manejan bien y a lo mejor pueden perder la credibilidad un poco. ¿Sabes? ¿Cómo tú crees que lo han hecho bien? ¿Qué tú piensas que la gente, como tú te pasas leyendo los comentarios, además también que llevas mucho tiempo, ¿sabes? ¿Cuál es tu pensar en eso? Mira, yo te diría que las últimas 2 a 3 temporadas, la mejoría en esa toma de decisiones en el BCN es drástica. Y me explico. Si no me equivoco, hace 2 o 3 temporadas atrás, era demasiado inconsistente las multas o las penalidades. Tú tenías un suceso en una cancha y pasaba exactamente lo mismo en otra cancha con un jugador y eran penalidades distintas. Te voy a traer un ejemplo que fue el más dramático. Y fue un incidente precisamente en la serie entre San Germán y Santurce. Estaba involucrado Check Diallo por Santurce y por San Germán Ronda Holly Jefferson, que eran sus top 2 jugadores. En un mismo incidente que ocurrió el mismo día, al mismo tiempo, a Check Diallo lo suspendieron en un juego y a Holly Jefferson a otro. ¿Cómo es posible que tú tienes una pelea, un suceso entre esos dos jugadores en el mismo juego, pero tú decidas a un jugador suspenderlo para un partido y al otro para otro? No hace ningún sentido. Y ahí fue que la fanaticada se fue en brote. Y mucha gente decía, tú suspendiste primero al jugador de San Germán para darle un break a Santurce que empatara la serie. Que honestamente, si tú me preguntas a mí, yo creo que fue así. Sí, sí. Porque, hermano, es que no tenía sentido. Y como que, chico, dame break, déjame jugar este juego y después lo suspende. Está el destino o el karma, si se puede llamar así, que San Germán terminó ganando ese juego aunque no tenía refuerzo y eliminó a Santurce. Ya. En este caso. Eso era lamentable y tenía sucesos de que a un jugador te lo suspendían por 5 juegos y otro jugador hacía lo mismo y era una multita. Ajá. ¿Entiendes? Demasiada inconsistencia. Sí tengo que reconocer que el BCN, después que vio todos esos sucesos, y lo otro era que pasaba el incidente, pasaba una semana y tú no veías ninguna multa. No era rápido, no actuaban rápido. Sí, se tardaba. Me acuerdo que yo creo que fue el pasado, ¿cuándo fue que los Osos ganó? Los Osos llegaron a la final. El año pasado. Que pasó algo con Ozuna, que le hizo algo, y fue como una semana después. Sí. Que... Sí, pero ese incidente, ellos se tardaron porque tenían que evaluar bastante ahí. Pero sí te puedo decir que por lo menos los últimos 2 directores del torneo, ahora actualmente es Homero González y anteriormente fue Sola, ellos dos han hecho un gran trabajo. Han actuado a tiempo, inclusive el director del torneo que está ahora,
él puso la vara bien alta. Y yo creo que eso es súper positivo. Porque si tú quieres que sea un disuasivo, que esto no vuelva a ocurrir, tienes que poner una multa y una suspensión heavy. Yo pienso que este director el torneo que está ahora alzó mucho la vara y creo que eso es positivo. Sí, para que no vuelvan a... Sí, porque tú no puedes tener ese tipo de incidente en cancha. Ajá. Si tú le das, que antes pasaba $100 de multa a un jugador, eso no es nada para Qué él. cabrón, qué carajo. ¿Entiendes? Ok, toma. Nada, o a un dirigente pasaba algo, $200, paga la media hora antes del juego. Y tiene, hablando de sucesos, que no se me puede olvidar, hubo un suceso épico en el BCN. Y esto está increíble. Por lo menos no se me olvidó y te lo puedo mencionar. Es que yo no podía acabar esto sin no mencionar esto. Lo que pasa es que Ponce tenía una complicación con los dirigentes y firma a Juan Cardona. Juan Cardona llega a Puerto Rico, dirige ese primer juego. Y empezó un rumor porque lo que pasó fue, si no me equivoco, fue a Tony Ruiz, o fue antes de eso. Hubo un despido en Arecibo. Y había un rumor por debajo del agua, si podemos decirlo así, que Juan Cardona iba a dejar a Ponce en plena temporada y se iba a ir con Arecibo. Y yo no pensaba que ese rumor era cierto hasta que se concretó. Lo que pasaba era que para ese entonces los rumores era que Ponce no le quería garantizar un contrato multianual y Arecibo sí se lo estaba ofreciendo. Y él le renunció, pasó un juego, renunció a Ponce y se fue para Arecibo. ¿Verdad? Entonces, el problema fue de que Ponce se quejó por tampering, de que Arecibo le había hecho tampering, que le había pirateado el dirigente. La liga hace una evaluación y le impone una multa a los capitanes de Arecibo. Lo increíble fue que el apoderado de Arecibo, que era nuevo, ¿tú sabes cómo pagó esa multa? ¿Cómo? En centavos. Ah, yo me acuerdo de esto, sí. Eso fue en centavos. Esto fue el año pasado, ¿no? Eso fue el año antipasado, si no me equivoco. Él lleva un cajón con centavos a Hijo la de liga, puta. ¡pum! Sí, sí, sí. Y yo no pensaba que eso era cierto hasta que vi las imágenes. Y después lo admitió. Y obviamente Y después le dieron otra multa. después le dieron una multa y le dijeron, mira, esta multa la tienes que pagar en cheque o en Sí, efectivo, sí. etcétera. Pero eso es otro papelón del Sí, vecino. eso es un fuck you bien grande ahí. Eso está brutal. Eso es de película. Sí, sí, eso es de... ¿En qué liga profesional tú piensas que el apoderado va a pagarle una multa? ¿Y cuántos eran? Como, ¿no te acuerdas de la cantidad? Que eran como $5,000. $5,000 en Sí, sí. chavito. Fueron como 5 o 6 cajas Sí, de sí. chavos Yo vi que la le foto, llevaron. yo vi la Vamos. foto. Que lo que cuentan la seguridad de Ponce fue que llegó allí un personal de Arecibo a bajar caja. Mira, aquí está la multa. Es algo que... Y ellos por dentro. Es que Al tipo. a veces no es una novela. Sí, sí, sí. Ahora mismo están pasando par de cosas. Entre ellas está lo del tope salarial. ¿Qué está pasando? Para la gente que no sabe y para los que pues saben algo y a lo mejor tú sabes más. Mira, el tope salarial ha ido incrementando y eso va de la mano con la entrada de apoderados de alto perfil económico. Como te mencionaba, antes era el dueño de la panadería, el doctor del pueblo, el comerciante, que inclusive en San Germán todavía hay un comerciante, el que tiene el dueño del equipo. Por eso te decía que todavía San Germán es una de esas pocas franquicias que todavía tiene ese tipo de tradición. Ahora bien, cuando aumenta el capital de estos apoderados, es obviamente, mira, no se puede tapar el sol con una mano. Es realidad de que en la liga te someten un contrato y con el jugador hay un doble contrato. Eso está pasando en la liga, ¿entiendes? Eso está pasando en la liga. Sí, y para los que no... Lo que yo he escuchado es que, mira, pues estamos a pagar tanto, pero por el lado del carro te lo vamos... O sea, te voy a dar el carro, te voy a dar casa, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y entonces en total es tanto. Y cuando tú miras, la primera movida drástica que hace el BCN es removerle el tope salarial a los refuerzos. Eso no hay límite. Y eso pasó unos días después que Guaynabo se rumora que iba a firmar de D.J. Howard. D.J. Howard no iba a venir aquí por 20 pesos. So, ellos tomaron ese movimiento, yo siempre sospecho que fue por eso. Entonces le quitan el tope a los refuerzos como tal. Así que si tú quieres gastar $500,000 en un refuerzo por temporada, lo puedes hacer. Si hay un tope a nivel de equipo, que es $900,000. Los refuerzos no cuentan contra ese tope.
tú te puedes pasar de 900 y puedes llegar hasta 1.4 millones, pero tienes que pagar una penalidad. Y ese dinero va a un pote que se supone que se los den a los equipos. Yo dudo que eso esté pasando hasta el momento. Pero, ¿y la multa para quién va? Para cada equipo, ¿verdad? Y esa multa, pues después se separe para los otros equipos que no. Exacto. Pero, ¿y esa multa va para el tope salarial o es para como que para el equipo, para que lo use para como esa multa va para el equipo, dependiendo por cuánto se pasen sobre el tope salarial. Y ese dinero va a un pote para los equipos que no pasen el tope. Porque nada vale que tú le Sí, des que dinero ya. como tal. Entonces, el problema es que cuando tú ves la entrada de apoderados, digo problema no, pero es problema y beneficio al mismo tiempo. La entrada de apoderados de alto capital al BCN empiezan a aflojarle billetes largos a los jugadores. Y los jugadores se hablan entre sí. Claro. ¿Entiendes? Y son panitas, y jugaban en la NBA, ellos jugaban Entonces, aquí. para acabar de completar, Quebradilla firma a Rafael Pachicru, que ahora está con Manatí, que los otros días fue que lo firmaron. Y el apoderado, la gerencia dice abiertamente que le dieron 90,000 por temporada. Nunca se había dicho, por lo menos que yo recuerdo en el BCN, que un dirigente se ganaba tanto. Pero la gerencia de Quebradilla, sin miedo, digo, mira, nosotros estamos dando 90. Y ahí explotaron los jugadores. ¿Cómo es posible que el dirigente se gana más que yo? Y empezaron así, se empezó a regar la O. Entonces, tú tienes ahora, por ejemplo, cuando Quebradilla firmó a Hassan Whiteside y a lo que es el caso de Knight, literalmente hay rumores que ellos estaban ganando cerca del $500,000. ¿Entiendes? De Marcus Cousins de igual manera, que le tenían un apartamento, si no me equivoco, en Condado, le tenían otro en Dorado. Un penthouse y otro ya para que lo usen cuando él quiera. Entonces, por ejemplo, otro caso que te traigo, Ronda Holly Jefferson, que te lo mencioné, que era la estrella en San Germán. De la noche a la mañana, él dice, mira, yo no quiero jugar con ustedes. Yo me quiero ir para la Metro a jugar. Y ahí salió Eddie Casiano hablando en un programa diciendo que el refuerzo estaba pidiendo $25,000 semanales. Pasaron una semana, hicieron un cambio y él se fue para Guaynabo. Y Guaynabo le estaba pagando ese dinero. Entonces, esa es la problemática, que cuando tú tienes equipos que están accediendo a pagar ese dinero, es el otro jugador que viene y dice, espérate, ese se está ganando tanto, yo no quiero menos de eso. Sí. Entonces ahí viene la problemática del doble contrato que tú dices. Que el contrato de la BCN, bajo la BCN, pues te estamos pagando lo que es. Pero obviamente por el lado, pues tenemos. Lo van a negar, pero es un secreto a voces. Y aquí te voy a insertar la reunión que hubo en el BCN en los pasados días sobre este tema del tope salarial. Ajá. Ellos hacen una reunión para recordarle a los apoderados el cumplimiento de las reglas y el tope salarial. El BCN casi nunca se reúne dentro de una temporada. Es bien atípico que esto ocurra. Y pasó. Y en las declaraciones que dan en la prensa es que simplemente que ellos no están señalando a nadie, que simplemente es para recordar sobre el cumplimiento de la regla, particularmente a los nuevos apoderados. ¿Cuáles son los nuevos apoderados? El Nicambo en Quebradilla, que es la segunda vez que entra, y Bayamón. Sí. No voy a decir más nada, pero ustedes hagan sus cálculos. Ajá. Y el problema es que, como yo pienso acá, esta problemática no es de ahora, esto ha existido desde antes. Lo que pasa es que como ahora Bayamón tiene un equipo imparable en cancha, es ahora surgen las preocupaciones. Preocupaciones de tope salarial. Ellos no lo admiten, pero fuentes de diferentes medios del país lo han dicho, que hay preocupación entre varios apoderados con que se esté cumpliendo con ese tope salarial. La otra de las cosas que está sucediendo, que ya te va a decir lo de los refuerzos, por ahí más o menos lo cubriste con eso, más o menos, ¿verdad? La del dopaje. Es una que también es un tema bonito. A mí no me sorprendería que misteriosamente, cuando eso empiece, refuerzos desaparezcan de la liga. De la noche a la mañana, mira, se lesionó, no, tenía compromiso en el exterior. Porque, mano, siempre hay rumores. Obviamente no voy a mencionar el nombre porque sería irresponsable de mi parte. Pero a ti te llegan DMs o tú los ves en los comentarios. De las dos cosas. Rumores. ¿Y qué es lo más? O sea, sin decir nombre. ¿Sabes? ¿Cómo puedes decirnos una historia que te ha llegado de algo que rumores que tú ves constantemente que te llegan al Te voy a dar tiempo? un ejemplo sin decir nombre, pero, mano, de la noche a la mañana tú tienes un jugador que era promedio, ya está entrado en edad, y de la noche a mañana se volvió LeBron James. Ah, Es raro, ¿verdad? ya. No voy a mencionar el nombre, pero ustedes saquen sus cálculos allá. Obviamente, de que tenga la veracidad 100%, obviamente no, pero siempre están los rumores por ahí. Ahora, hablando más de este tema del dopaje,
la Prado como tal, que es la agencia gubernamental que reglamenta ese aspecto, no es el BCN, es lo curioso, es la Prado, que es una entidad separada de la liga. Qué loco. Ellos primero van a hacer una etapa educativa al personal médico, a los apoderados, a los jugadores, y luego van a empezar a hacer pruebas aleatoriamente. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Sabes por qué? Porque si es algo local, es- son con planes de expansión, ¿sabes? Como que cuál es el... Para mí es bien importante porque al final del camino tú quieres que todo el mundo juegue por las reglas y sea justo Ajá. como tal. Lo que pasa es que yo creo, si no me equivoco, van como 10 años que no se hace este tipo de pruebas. El problema de eso también es, por ejemplo, un caso que pasó. Guaynabo, Jaime Miranda. La Prado lo suspendió, no por 1, por 2 ni por 3, por 4 años. Le acabaron la carrera. Y fue porque, según lo que ellos mencionan, que el jugador se negó a hacerse una prueba cuando estaba en la live. No en el BCN, en la live. Y ahora mismo Guaynabo no tiene ese jugador porque está suspendido por 4 años. Y no se la quiso hacer. Ese es el rumor, que no, él tiene otra versión, eso está en apelación ahora. Si me preguntas a mí, yo pienso que el castigo es demasiado drástico. Sí, sí. 4 años. Entonces, ¿quién no te dice a ti que... 4 años es, tú puedes estar en tu prime y lo perdiste. Pero imagínate que empiecen estas pruebas y un jugador nativo, si es refuerzo no, porque un refuerzo tú consigues a otro y ya. Pero un jugador nativo que te lo suspendan por 4 años. Nadie te va a cambiar por ese jugador porque no puede estar en cancha. Así que perdiste un activo por 4 años y si está entrado en edad es posible que se retire. Así que yo pienso que hay que ser tienen por lo menos la Prado ver esos términos, tampoco pasarse de la raya ahí, pero pienso que sí es una medida que ya era hora que se implementara en el BCN. ¿Tú crees que la BCN puede expandirse? O sea, ¿le ves el potencial para expandirse al Caribe o un poquito más allá? Tiene el potencial de que sea viable, lo dudo, porque siempre se menciona inclusive de que en el reglamento se incluyó una disposición para si se querían hacer equipos fuera de Puerto Rico se pudiera hacer. Y siempre mencionaron que era por el caso Orlando, Florida. Pero eso queda en conversaciones y yo pienso que no es viable, porque al final del camino tú tienes que estar volando allá. No le veo, en la práctica no le veo cómo funciona. Sí, ese potencial de expansión tú lo puedes hacer dentro del mismo Puerto Rico. Ajá. Y por mencionarte equipo, mira, Titanes de Morovi es una franquicia histórica, tradicional y es una fanaticada que quiere ver el baloncesto de vuelta. Tienen una cancha buena, lo que pasa es que necesitan aire. Pero mira lo que hizo Canóvana. Ajá, con Carolina. Sí, sí. Le metió aire a esa cancha. Así que es viable. Otro pueblo, Isabela. Los Gallitos de Isabela, el alcalde, inclusive, había un grupo entre Wisin, Paco López y otro productor más. Eso era Isabel. Y los Gallitos de Isabela. Ah, ya. Porque ellos querían un equipo de expansión. Pero la liga aumentó el precio para un equipo de expansión, que si no me equivoco está cerca del millón ahora. El medio millón está por ahí. Y entonces le cortó, como le dicen, las patas a Isabela. Diablo, yo no sabía eso. Yo sé que hubo muchas noticias sobre lo de Paco López, Wisin y qué sé yo, pero yo creo que era con Calle, ¿no? Lo que pasó fue, y te digo rapidito, el equipo que estaba en Fajardo, los dueños tenían un acuerdo ya con el municipio de Isabela. Lo que pasó fue que cuando se lleva a votación, no tuvieron los votos suficientes. Y fue porque Quebradillas, que está justo al lado de Isabela, formó un grupo en contra de ese movimiento. Entonces, al final del camino, Fajardo termina regresando a Aguada, que era donde estaba. Isabela, lo que aspiraba era un equipo de expansión, aumentaron el precio y la liga dijo, por el momento no estamos considerando equipos de expansión. Yo le pregunté, yo tengo aquí de vez en cuando en el podcast y en otros podcasts que produzco, tengo a Carlos Feliciano que es un asset manager de la bolsa de valores y qué sé yo. Y para ese tiempo fue cuando entraron todos los artistas y no sé qué. Me imagino que con estas últimas 4 temporadas, que ya pues has visto el crecimiento de la BCN como tal. Pero, ¿tú crees que si tú tuvieras el capital, tú y yo, vale la pena comprar un equipo? Si es for profit, ¿sabes? Para tener el profit. Hay una respuesta, una sola respuesta. No. Aquí, la gran mayoría, si no todos los apoderados, están perdiendo dinero.
La única manera que tú puedas aliviar un poco ese impacto es si entras a la final, porque la cancha se te va a llenar. Porque no es secreto. Todos los juegos, exacto. Aquí, si tú estás perdiendo, nadie va a ir a la cancha. Si esto es como un hobby que tú, pues papi, voy a jugar golf todos los fines de semana o voy a jugar un juego, un deporte bien caro todos los fines de semana. Inclusive, podemos tomar como ejemplo el mismo Bayamón. El año pasado, que Bayamón era un equipo del sótano, tú lo que veías era las sillas azules del rancho. No iba nadie. No iba nadie. Y ahora llevan unos cuantos sold out. Sí, y el sí. problema es eso, que tú tienes esa inconsistencia, que a veces la fanaticada te va, a veces no. Y Bayamón, tú tienes la cancha repleta, pero ¿cuánto dinero tú le estás pagando a Danilo, a Chris Duarte y a Magui? Al final del camino, si es por profit, por obtener ganancia, no te conviene. Para ti, los 5 titulares all time Qué cameo, santo. del BCN. Está difícil. Porque ahí tengo que tener un trasfondo de los 80 y los 70 y ahí estoy un poco limitado ahí como tal. Pero tengo que mencionar, te voy a mencionar figuras. Los como- que tú como- sabes, sí, también. Exacto. Ahí tengo que incluirte Raymond Dalmau, Wes Correa, Mario Borler, un caballo. De igual manera, Mario Quijote Morales, no se me puede olvidar, en Guaynabo. Wow. Figura, obviamente, lo que tiene es a Pachín Vicente en Ponce, que es de los tiempos de la guacara, como dicen por ahí, pero es una figura. Inclusive Toñito Colón, que fue una leyenda en Charlie Nalauce, de igual manera en Ponce, Nestalí Rivera en Quebradilla. Así que, como te digo, seleccionarte un top 5 sería injusto porque voy a dejar a alguien fuera. Pero así figuras de renombre, y ahí es que me estoy remontando hacia atrás. Si quieres un poco más moderno, tienes los Larry Ayuso de la vida, tienes a Cristian Dalmau en Bayamón, de igual manera, Carlitos Arroyo, Yeye Barea, de igual manera. Y aunque no me lo preguntaste, pero refuerzo, Mike Harris, Marcus Faisal, Marcus William en Quebradilla, que él vino cuando literalmente se bajó de la NBA y jugó acá. Obviamente los Hassan Whiteside de la vida. Yo me recuerdo cuando Damon Jones jugó en el BCN también, que él estuvo en ese equipo de campeón de Cleveland de igual manera. Y recuerdo, porque nunca se me va a olvidar, cuando hubo un rumor bien fuerte que Allen Iverson iba a firmar en el BCN con Mayagüez. Ya. Lo que pasó fue que al final estaban cerca, pero no se dio la contratación, pero estuvo bien cerquita que Allen Iverson jugara aquí en el BCN. Ese fue el más grande que el de rumor que se escuchó de los de NBA. Sí, considerando en donde estaba Allen Iverson en ese tiempo, fue inclusive creo que el Carlos Beltrán, que era el presidente para ese entonces, hubo una discusión que la liga se metió en esas conversaciones para tratar de que él llegara. Ajá. Y si no me equivoco, él firmó en Venezuela con Huayquerique. Terminó firmando allá, que allá sí le pagaron lo que él quería. Pero sí, yo te diría, inclusive, otro jugador de renombre, Anthony Walker, en Guaynabo, que fue una leyenda de Boston, estuvo en Miami también. Ajá. Cuando él firmó ahí en Guaynabo, lo que pasa es que cuando llegó aquí ya estaba fuera de condición. PJ Tucker en Quebradilla. El PJ Tucker todavía está jugando en la NBA. Así que son varias de esas figuras emblemáticas. Qué brutal. ¿Y los coaches? Wow. De renombre. Ajá. Tienes a Phil Jackson, que lo votaron. No, inclusive salió En el Last Dance. en el Last Dance, que eso fue un boom. Eso fue otro de los booms también, porque todo el mundo está Y diciendo esto fue justamente, ¿verdad? Esto fue para pandemia. para la pandemia, sí, porque Y fue justamente todo corrido, como que después que Eh, lo menciona, el mismo Phil Jackson lo menciona en el Last Dance. exacto. Ah. Que ahí mencionó que prácticamente los ojos del mundo, los fanáticos de Quebradilla y Isabela se vieron como salvajes, porque él mencionó Un par de pero- cosas medias locas. sí, Sí. media fuertes como tal, pero eso fue otro de los elementos que le dio visibilidad como tal al BCN. Pero, mano, Julio Toro lo tengo que mencionar, Flor Meléndez, Mr. 600, que para mí es una leyenda. Es varios de los que tengo en mente que tengo que mencionar. ¿Qué tú crees que pasó con lo de... Bueno, ¿qué tú crees, no? ¿Qué tú sabes hasta ahora que ha pasado con lo de Flor Meléndez y los Osos? Mira, es una situación complicada. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es cuando tú involucras familia y negocio, muchas veces te puede funcionar, pero muchas veces te puede ir mal. Y me explico, lo que pasó fue, yo creo que cuando se empezó a llenar la copa poco a poco, fue la final del año pasado, que ya Manatí tenía ese campeonato en el bolsillo, inclusive
ellos estaban ya con la champaña y todo en el camerino, la tenían ready, porque esa imagen se fue viral en las redes sociales. Ahí fue cuando Travis Tritt hizo de las tuyas y metió esos bombazos. Y ahí se empezó la conversación, como que Manatí repetirá el mismo dirigente, porque prácticamente la final se le fue de las manos. Pero por el otro lado, mano, no se esperaba que Manatí llegara a una final y él lo llevó hasta ahí. Fast forward a esta temporada. Como te digo una cosa, te tengo que decir la otra. Manatí tiene un gran equipo en papel, pero el problema es que como tiene tantos jugadores exitosos, están jugando en el exterior y te llegan tarde. ¿Entiendes? Que siempre empezó el rumor, cuando Manatí empezó con un inicio lento de temporada, está el rumor. El tiempo de Iván Ríos está contado. Pero yo, en mi opinión, yo decía, eso es imposible. Porque quien tiene que votar a Iván Ríos es Flor Meléndez. Eso no va a pasar, que es el yerno. Eso no va a pasar. El problema fue que se siguió acumulando esa tensión a lo que pasó hace varias semanas atrás en el juego entre Mayagüez y Manatí. Manatí iba por 9, faltando 46 segundos de juego. Por 9 puntos. 46. 46 segundos. Por 9 puntos. Norris Cole hizo 2 turnovers consecutivos. Botó la bola, después dieron un foul con tu y falta, y Mayagüez termina ganando ese juego por un puntito. Toma en cuenta que Manatí va por 9, faltando 46 segundos, que en otro escenario tú dices, ya esto se acabó. Cualquier otro equipo empieza a driviar el balón y esto se acabó. Entonces, cuando pierden ese juego, yo lo sabía, dije, aquí va a pasar algo. Porque fue tan fea esa derrota. Y eso se acumuló, que entonces Manatí tenía un récord ya de sobre las 10 derrotas. Y el problema es que tú estás en una sección que tú tienes a Bayamón, que tú tienes a los Gigantes, que tú tienes a Cagua, que es el equipo campeón, tienes a Santurce. No te puedes dar el lujo de despegarte. Y ahí es que entonces, por palabras ya de Flor Meléndez, porque él dio un comunicado, citaron una reunión cercano al mediodía, y entonces ahí le comunican que iban a despedir a Iván Ríos, pero que el staff se podía quedar si querían. ¿Cuál es el problema? Y se va uno, se van todos. Que todo el staff es familia, y entonces todo el mundo, que yo considero que fue la movida correcta, porque, hermano, si el dirigente te trae a esto, tú tienes que ser leal. Y todo el mundo se fue. Pero eso no es lo peor. Te queda un problema. Y es Jivan Jackson, que es tu figura principal en ese equipo, que es el nieto de Flor Meléndez. Ajá. Que es familia literalmente con Iván Ríos. No quiero especificar, pero es bien, bien cercano a Iván Ríos. Entonces, tú como jugador, se supone que tú no ligues trabajo con familia. Pero ¿cómo tú te vas a sentir si te votaron al familiar bien cercano, si renunció como tal es tu abuelo? Ese es el problema que hay ahora, que tienes tu figura principal en duda, si bien o no. Ajá. Ese es el bochinche que hay ahí. Ya. Y yo estoy casi seguro que hay otras cosas que todavía no han explotado, que durante el tiempo se van a dar a conocer. ¿Cuáles son tus predicciones para esta temporada? Mira, Bayamón está bien difícil. Si la salud acompaña a Bayamón, yo no veo un equipo que pueda ganárselo en 7 juegos. Pero te digo el factor salud, porque si tú miras ahora, creo que han habido 2 o 3 juegos donde Bayamón ha tenido los 3 jugadores en cancha. Pero por el otro lado, aunque no han tenido esos 3 jugadores en cancha, están número 1 en el BCN. No han necesitado de tener sus 3 figuras. Así que, si no se lesiona a nadie, ninguno de esos 3, y te llegan hasta finales de temporada, yo no veo a alguien que le pueda ganar a Bayamón. Al menos que en estos días venga un equipo y firme un caballo de jugador y se monten. Que Santurce tiene un buen plantel. Si todas las piezas encajan, yo creo que Santurce es uno de esos equipos que le puede dar dolor de cabeza a Bayamón. Sí. Arecibo también, que tienen a Jair Okafor, tienen a Brandon Knight. El tercer refuerzo yo lo cambiaría, pero si tú te traes un caballo, también le puedes dar la batalla a Bayamón. Pero hasta ahora, yo creo que Bayamón es la línea. ¿Qué podemos ver para la guerra del BCN en el futuro? Mira, me han pedido mucho por ahí lo que es la mercancía y todo eso. Estoy trabajando eso poco a poco. Sé que en temporadas pasadas yo tenía también la aplicación. Una aplicación por Android y por Apple. Este año obviamente tuve un poco de dificultad con el servidor y esas cosas y la limitación de tiempo.
No he podido trabajarla como yo hubiese querido, pero es un plan que ya para principios de temporada, de la próxima temporada, quiero manejar drásticamente. Pero tú tienes la página, ¿verdad? ¿Qué es lo más activo que tú tienes? Instagram. Ahora mismo Facebook, en Facebook casi está llegando a las 430, está bien cerca. Diablo, wow. Felicidades. Eso sí, si me dices cuál es la más que es tráfico que genera. 430,000. 430,000 en Facebook. Instagram es la que ha ido en crecimiento continuo, que ahí está cerca de los 85,000 si no me equivoco. Ajá. Y Twitter, Twitter X, que es una plataforma un poco complicada para tú generar seguidores, ahí está cerca de los 28,000. Ah, tienes par. Que al momento, por lo menos en Twitter, es una red que no le dan mucho cariño las personas que consumen BCN y reportan BCN. Sí. Que yo, aparte de ellos, están contados los que por lo menos por Twitter cubren lo que es el BCN. Héctor, gracias por el rato. Espero que se lo hayan disfrutado, gente. Hemos aprendido aquí un montón. Hemos sabido de chismes. Hemos sabido de la BCN como tal. Algo que te faltó, algo que quieras decirle a la comunidad, a los fans de la BCN, a los que nunca han visto la BCN, ¿por qué le deberían dar el chance? A lo mejor todos esos fans, porque yo tengo panas también que son fans de la NBA, pero no le han dado el chance a la BCN ahora en esta nueva época. ¿Qué tú les dirías a esa gente que a lo mejor no dan ese paso extra simplemente para sintonizarlo, viven allá afuera o qué sé yo? ¿Cómo se lo vendería? Mira, sí, no es un secreto que aquí en Puerto Rico mucha gente consume la NBA y todo el mundo tiene su equipo de NBA. Hay mucha gente también que me dice, mira, a mí me gusta el BCN y yo no veo tanto la NBA. Hay de los dos lados. Pero dirigiéndome particularmente al fanático que ve NBA y no sigue tanto el BCN, quizás porque en su pueblo no hay un equipo, yo le diría, denle la oportunidad, visiten las canchas, ese ambiente, verse un jueguito a Bayamón, a San Germán si puede, es una experiencia única. Yo nunca he ido a San Germán. Cualquier fanático del BCN, si tiene la oportunidad, visite esa cancha de San Germán. Es otra cosa. Dele la oportunidad, visite, porque si lo ves por YouTube no te vas a llevar toda la experiencia. Visite la cancha, lo que es el sentir criollo de aquí también, cómo es esa euforia en cancha. Y estoy seguro que ahí le va a empezar a gustar el BCN. Y no tiene que seguir ningún equipo en particular. Puede visitar todas las canchas. Se da un chinchorreo y si está cerca de una cancha, va y la visita. Lo que me dijiste, primero que todo, agradecerte por la invitación. Claro. Para mí siempre es un placer hablar de BCN, para mí el tiempo se va volando. Y hermano, agradecerle a los fanáticos, particularmente porque sin ellos, todo el esfuerzo que yo hago es gracias a ellos. Porque si de nada vale que yo haga contenido si los fanáticos no me consumen. No, y podemos hacer esto como que de lo que queda de la temporada, que vuelva. Vivo la gente, por favor, no me caigan encima. Yo no sé mucho de la BCN. Yo de chiquito iba, ahora quiero estar un poquito más y por favor no me caigan encima en los comentarios. Yo traté de educarme lo más que pueda, pero igual por eso está Héctor aquí. Espero que se repita y que podamos seguir metiéndole. Nada, gente, gracias. Suscríbanse, hagan todas esas cosas bonitas. Por favor, tienen que probar y darle sabor a tu vida con Wingstop. Mira, nosotros vamos a estar este banquete ahora. Hay un par de cositas ahí que hay que todavía no he probado. Ya he probado, obviamente, los míos son los Crispy Tender, pero hay un par de otras cositas que no he probado. Así que le vamos a meter mano a eso. Gracias, gente. Hasta la próxima.